en Colombia en el año 2009. Lo que sí va a haber es más para la zona del Caribe, pero más para el final de 2009, principio del 2010. El que más va a sufrir con esto será Haití, porque va a haber un temblor muy grande en la isla, lo que es Haití, República Dominicana, pero principalmente en Haití. Pero ese es como te dije, principios del 2010. Impresionante, increíble. En diciembre de 2008 dijo que no había terremoto en Colombia, sino iba a ser en Haití. Y nadie soñaba eso. Tenemos aquí con nosotros a Reinaldo dos Santos. Es un honor tenerlo aquí en el día de hoy. No, el honor es mío estar aquí contigo. Qué bien. ¿Cómo con su experiencia, pero también con su juventud, acierta tanto en estos pronósticos? Por ejemplo, usted es conocido como el profeta de América por haber pronosticado todos estos acontecimientos y después haberse comprobado sus hechos cuando ocurrieron. Esto fue en Colombia en el 2008. ¿Cómo sabía usted que a inicio de 2010 se iba a producir ese terremoto en Haití? Yo creo que hacer profecías no es como las personas creen que uno solo ve las cosas. O sea, indudablemente tengo una capacidad de ver cosas. Yo veo imágenes desde pequeño, veo imágenes, constantemente estoy viendo imágenes, yo veo personas y veo imágenes. Pero también es sentir, o sea, es el corazón, es saber el momento exacto. Eso va mucho del sentir, de un decir, es ahora. El tiempo no existe en lo que tiene que ver con profecía. El tiempo es un invento humano, por eso es tan difícil precisar el tiempo. Por ejemplo, los grandes profetas nunca han dicho tiempo. Nostradamus no ha dicho tiempo, los que dijo tiempo falló. Los que no dijo tiempo se cumplieron. Entonces, el de ver el tiempo es más un ejercicio de buscar y de conocer, de estudiar y de estar... es dedicar la vida a eso. Llama la atención que usted, naciendo en Mato Grosso do Sur, de ahí viene, sí. Usted no es un brujo. No. Usted no es un mago. No, para nada. Usted no es un charlatán. Para nada. De hecho, soy escéptico en muchas cosas. Escéptico en muchas cosas. Su formación y la forma en que nos acabamos de conocer y por la forma de usted expresarse, tiene una formación. Sí, tengo una formación. ¿Cuál es? Estudié psicología. Bueno, después cambié esto. Me encanta la filosofía. Soy un filósofo. Sí, es un filósofo, entonces Exacto. no cree en la teología. Es más bien filósofo que teólogo. No, la teología no. Más bien yo creo que el dogmatismo hizo un gran daño a la humanidad. O sea, tanto el dogmatismo como el materialismo son dos teorías que hicieron grandes daños a la humanidad. Hay un video filmado en Ecuador en el año 2000, donde usted predice la caída de las Torres Gemelas. Exacto, eso fue lo que me hizo conocido. Eso lo hizo famoso. Eso vamos a verlo. Como nosotros somos clarividentes, nosotros vemos las cosas como sueños, pero son imágenes que uno ve o capta o agarra las imágenes, pero no sabe exactamente lo que es que va a pasar. Lo que yo pude ver son 3 edificios muy grandes cayendo, 2 edificios son parecidos, que son iguales. Esses edificios vão sofrer um atentado e depois um outro terceiro que também vai sofrer outro atentado. E depois você vê, quando diz aqui, hará grandes hechos cerca de Terra Santa, ele está falando de alguma coisa de muçulmanos ou algo assim, ou alguma coisa que ver com Israel, ou com a Palestina, ou com o Irã, ou Iraque, ou algo parecido, não? Grandes estandartes sobre a terra e as olas são grandes estandartes, eram os exércitos que usavam isso antes. As olas são os porta-aviones grandes. Si la nave ha sido preñada de 2 hermanos. Eso todavía está por suceder y cuando suceda nosotros podemos hablar más de eso. Ahora, la primera parte que dice, pronto el elefante de todas partes vendrá. Él está hablando claramente aquí, elefantes puede ser jumbos, de todas partes vendrá, puede ser algún tipo de ataque aéreo o algo así que va a sufrir. Usted se nutre de las profecías de Nostradamus, de los druidas, de los aztecas, de los mayas. ¿De dónde le viene eso? ¿Sabe cuál es el gran error del ser humano? Es creer que el conocimiento está metido en una sola cosa, en un solo libro, y no abrirse a los demás. Por ejemplo, cuando agarras un libro y dices, aquí está la verdad absoluta, está completamente equivocada. Existieron muchos videntes y muchos profetas en la historia. Ahora lo curioso es que cada vez que hay un gran profeta como Nostradamus hay un gran cambio en la humanidad. Siempre ha habido eso. Si usted busca los grandes cambios en la humanidad, siempre ha antecedido un profeta, uno de los grandes ha llegado en nuestra historia. Pero cuando se dice, por ejemplo, que va a haber una época de grandes guerras y de grandes terremotos, a lo largo de la historia siempre ha habido guerras y siempre ha habido terremotos. Exacto, pero... Que se repiten. No, ha habido momentos en que ha cambiado totalmente. Por ejemplo, Nostradamus llegó y fue el descubrimiento de América. Eso es un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Y así han sido muchos otros acontecimientos. Con Moisés fue el éxodo,
Son profetas que han venido. Siempre que ha venido un grande, ha habido cambio. Ahora, yo no digo que el cambio sea solo negativo, puede ser un cambio positivo también. Usted predijo, y lo citamos aquí, la muerte de Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI a Papa, la muerte de Augusto Pinochet, el rescate de Ingrid Betancourt, el huracán Katrina. Exacto. Si tuviera que definir, hacer una suma y resta de aciertos y errores en sus predicciones, ¿cuáles serían esos porcentajes, positivo o negativo? Bueno, yo tengo 218 predicciones en fila hasta un error. ¿Cuál fue el error? El de Keiko Fujimori en Perú. Que usted dijo que iba a ganar. Yo dije que iba a ganar, pero esta profecía yo la hice 10 años antes, cuando nadie hablaba que ella iba a ser la presidenta. Y nadie decía que Alan García iba a ser el presidente de Perú porque era odiado en el Perú. Claro. Él gana y después viene Keiko Fujimori. Creo que mi error ahí fue hablar. A veces uno es víctima de sus propios éxitos. Tenemos ahora las preguntas que mucha gente... primero, ¿cómo llegó a este don de la adivinación, de la profecía? De pequeño yo veía imágenes, eran como imágenes espantosas, no tenía ni idea lo que era. ¿Pero las soñaba o las veía en No, vivo? la veo. O sea, usted está despierto ahora conmigo y puede ver una imagen. Sí, pero yo veo imágenes constantemente, pero cuando es una visión de ese tipo, o sea, tengo convulsiones, o sea, me sangra la nariz, hay incluso un equipo... ¿Se estigmatiza? Sí, hay un equipo de la televisión peruana que me grabó una de estas y fue el tornado de Missouri 4 días después. Y cuando yo regresé, yo hice una psicografía exactamente diciendo, ese es un tornado que va a venir así, y fue el de Missouri. ¿Y qué explicación le da usted como psicólogo? Si estudió psicología, ¿a qué se debe esa premonición? ¿Se ha hecho exámenes neurológicos? Sí. Bueno, el doctor dijo que yo estaba perfectamente bien. Ajá. Bueno, después el doctor lo internaron como loco, ¿no? al médico, no a usted. Sí. Pero me refiero a los exámenes esos que se hacen con MRIs. ¿Cuáles coloraciones hay en ciertos sectores del cerebro, en ciertas zonas del cerebro? No, yo tengo la parte frontal del cerebro, que todos la tienen así, yo la tengo plana y partida. No me diga. Ajá, es diferente. ¿Y qué quiere decir eso? No tengo la menor idea. ¿Y eso es lo que le da los poderes? No sé, pero cuando veo esas imágenes, cuando veo este tipo de imágenes, sangra la nariz. Lo que dicen los médicos que han hecho estudio es que como me llega información que no tengo, se crean nuevas partes en el cerebro y se toca y como que drena eso y es lo que tengo de la nariz. Ahora es curioso. Nuevos enlaces que se forman entre las neuronas. Porque la nariz no tiene nada que ver con el cerebro, no sé por qué me sangra la nariz, o sea, no se ha descubierto eso porque para eso yo tenía que estar hacerme una tomografía mientras tengo ¿En la tomografía se la ha hecho en los momentos que le sucede? No. Eso es lo interesante, a ver qué pasa ahí. ¿Lo suyo es premonición? ¿Lo suyo es visión? Es que es curioso, yo veo imágenes, comienzo a ver las cosas de color amarillo y me va cambiando y pierdo los sentidos. Y te escucho la voz lejos de las personas que me están hablando. Y estoy viendo imágenes, pero es una cantidad impresionante de imagen que llega. No es una imagen diferente, es la misma imagen, pero es como que si fueran varias... ¿Secuencias? No, es como un plástico sobrepuesto uno sobre otro y va formando una varias imagen. Varias placas. Sí, y esas placas van formando una imagen. Y me forma una imagen como un cuadro abstracto. En Internet tenemos algunas de esas que son psicografías que yo he dado a conocer. Tengo unas centenas de esas que voy a lanzar un libro después con ellas. ¿Qué siente usted cuando eso está sucediendo? ¿Miedo? No, ¿No lo puede controlar? No hay forma de controlar. Todavía tengo el miedo porque de pequeño eso era espantoso para mí. Entonces eso todavía queda la secuela. ¿Sabe que existen cosas en el cerebro que te marcan mucho de pequeño? Y eso durante toda la vida lo vas a llevar. O sea, por más que hoy trato de controlar, por más que tuve un buen maestro, para mí siempre es doloroso. ¿Quién fue ese buen maestro? Se llamó Aurelio Cardoso. Aurelio Cardoso. Aurelio Cardoso. ¿Que era un chamán? No, era un gran astrólogo de Brasil. Pero él conoció, sí, él fue el que me dijo, debes aprender astrología porque eso te va a dar una base. Y fue lo que hice, estudié astrología. ¿Qué decían sus padres en la familia cuando empezó desde niño? ¿Desde qué edad empezaron estas? Desde muy pequeño. O sea, había una ala de mi familia que eran muy conservadores y que simplemente rechazaron eso, decía que eso era cosa del demonio y cosas por el estilo. Había otra área, otro grupo de la familia que sí me defendía. Por ejemplo, lo que pasa es que hubo un tío que era muy querido en la familia y él falleció, yo tenía como 4 o 5 años, fue mi primera psicografía y se lo di a un hermano. Y a la media hora llegó la noticia que había fallecido mi tío y yo había dibujado la placa del carro que lo había atropellado. No me diga. Y no sabía escribir. ¿Y las autoridades en algún momento le han pedido ayuda para agarrar, por ejemplo, a un asesino famoso, como hacen en Estados Unidos? Sí, algunas veces. En Ecuador hubo un caso muy famoso de un periodista que se llama Marco Vinicio, que me pidieron que lo ayudara.
Y hubiera otros casos también, también hubieron casos muy truculentos de autoridades y todo que cree que uno tiene alguna cosa que ver o algo por el estilo. Pero después termina comprobando que no. Vamos a hablar de otros famosos, que el público está ansioso por saber cosas. ¿Qué va a pasar con Hugo Chávez en Venezuela? Una pregunta de gente actual, no solamente en las elecciones. ¿Qué va a pasar con la salud de Hugo Chávez? Mira, Hugo Chávez es una persona que se pusiera en unas condiciones normales, si pusiera el Pato Lucas en contra de él, Pato Lucas ganaría. Si pusiera Satanás y Chávez, Satanás ganaría en una situación normal. En una situación como está en Venezuela, si usted pone Chávez con Dios, Chávez le gana a Dios. En Venezuela, esa es la pura realidad y no hay que huir de eso. O sea, es una situación que tiene totalmente controlado el poder en Venezuela y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso cambiará con la muerte de Chávez, que no va a demorar mucho para que se dé. ¿Cuándo va a morir Chávez? Chávez lo que está buscando ahora es tener el poder. Una vez que tenga el poder, no importa, se lo dejará al que venga. Pero Chávez nosotros... ¿Quiere decir que llega vivo el 7 de octubre a las elecciones? Sí, llega vivo y gana las elecciones. Gana. ¿Y después? Se lo dejará a su hermano, tal vez, a Adán. ¿Muere pronto después que gane? Chávez mira, sinceramente yo veo Chávez y yo veo un cadáver caminando. Esa es la pura realidad. O sea, es lo que yo veo como el don de la profecía que tengo. Lo que veo de Chávez es... O sea, yo lo veo a él y veo a Catrina. O sea, Catrina en México huracán. Es la muerte. No. Catrina es la muerte. Sí, Catrina es la muerte. Y en el caso de Fidel Castro... Los dos van a ir juntos. ¿Fidel y Chávez? Sí, curiosamente los dos van a ir juntos. No me digas. En poco tiempo. Sí, va uno y enseguida va el otro. ¿Qué va a pasar en Venezuela y en Cuba después que mueran los Castro y después que muera Chávez? Bueno, en Venezuela el cambio es inmediato. O sea, se muere y no van a conseguir mantener el poder durante mucho tiempo. Los que lo tienen ahora, el cambio viene inmediato, la oposición asume. Ya en Cuba la situación es un poco diferente. El problema de Cuba es que eso está muy arraigado el sistema en la mente y en los corazones de los cubanos que están ahí. Es más o menos lo que decía Sócrates en la analogía de las cavernas. O sea, las personas están viviendo en una caverna y se acostumbran a ver sombras. Si sale alguien y regresa y dice, oye, allá afuera hay sol, hay un mundo colorido, hay pájaros. Dice, no le creo, chico, eso no es cierto. Entonces no le creen. Hasta que esas personas de las cavernas crean que afuera hay luz, demora mucho tiempo. Demora mucho tiempo. Ahora, no será un cambio, o sea, no se ilude que será un cambio lento en Cuba. No, en Cuba cuando se dé el cambio va a ser un cambio único, un cambio rápido, es un cambio violento. ¿Y Raúl Castro qué va a pasar con él? Raúl Castro aguantará lo que puede en el poder. Mira, no crean que Raúl Castro tiene una salud de fierro también, o sea, no va a vivir mucho tiempo tampoco. O sea, él es una persona que no es tan longevo como fue Fidel. ¿Qué va a pasar en las elecciones de aquí de Estados Unidos de noviembre? Mira, esa es una cosa que está bien complicada porque es muy peleada la elección, entonces puede ir tanto para un lado cuanto para otro. No quiero aquí cometer un error lo mismo que cometí con Keiko. Exacto, o sea, porque yo dije algo y cambié totalmente la suerte de la pobre Keiko. ¿No? ¿Por qué tiene el pelo largo? Esto fue por una promesa que hice de una persona en Venezuela que creyó que yo lo podía curar. Yo no curo, no es eso lo mío, pero me pareció con tanto amor que lo dijo, con tanto... La creencia fue tanto que me dijo que me había visto como José Gregorio Hernández. Entonces yo le hice una promesa a José Gregorio Hernández que mientras el Señor Jesús viviera, yo no volvería a cortar el cabello. ¿Y está vivo? Está vivo, y no solo está vivo él, que el día que yo me fui a Isnotú fue cuando yo tuve la visión de la caída de las Torres Gemelas. Es como que si Dios me hubiera premiado con algo por haber hecho esta promesa y yo lo llevo muy en serio. Vamos a una pausa porque al volver se cumplirán o no las profecías mayas sobre el fin del mundo en diciembre de este año. Reinaldo dos Santos también tiene algo que decir sobre este supuesto vaticinio.